Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ok, amigos y amigas, bueno, como fue anunciado, estamos aquí en el primer bloque de entrevista. Tenemos nuestro invitado, él es Rodrigo Castillo, ¿ya? Él es socio de Tácticas Abogados Consultores, también es profesor del Magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, y bueno, ex director de Empresas Eléctricas, donde conocí a Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alexis. Qué placer estar contigo y además con todos los auditorios. Muchas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Oye, y para partir directo al grano, ¿en qué vimos una columna que sacaste tú hace poco, ¿ya? Y poder tomar de ahí algunos elementos? ¿Y qué es lo que ha pasado, Rodrigo? Si tú puedes resumir, ¿qué ha pasado en nuestro mercado eléctrico en los últimos 5 o 10 años? Es una gran pregunta. Déjenme intentar responderla con algún orden. Con motivo especialmente de los desafíos del cambio climático, el mundo entero, y Chile ha sido parte de eso, comenzó con una campaña muy decidida para ir migrando desde la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles hacia formas de generación mucho menos intensivas en la quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto partió hace unos 20 años. Particularmente Europa, Australia, Nueva Zelanda, en fin, Estados Unidos también en alguna medida, comenzaron a vivir o plantear esta migración desde un esquema de energía eléctrica basada en quema de combustibles fósiles, en primer lugar. En segundo lugar, un esquema en el cual la línea del proceso completo, digamos, de generación, transporte, distribución, consumo, era completamente unidireccional. Es decir, había un lugar donde se producía energía, se transportaba, se distribuía y se consumía en forma bastante tonta desde el punto de vista tecnológico. Es decir, haciéndolo más o menos igual que hace 100 años, hacia lo que hoy día estamos viviendo, en que por una parte tenemos una mayor cantidad de producción de energía basada en esquemas renovables, lo cual significa no solamente un progreso desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista tecnológico, sino que también un enorme desafío para el sistema. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles tienen una serie de desventajas desde el punto de vista ambiental e incluso económico, pero tienen una ventaja, y es que generalmente son estables desde el punto de vista del tiempo en que pueden generar. Tú puedes contar con energía fósil todo el tiempo mientras estés quemando combustible. En cambio, cuando estás dependiendo de energías renovables, tú tienes que comenzar a coordinar el sistema porque el sol no está todo el día, porque el viento es irregular desde el punto de vista de los momentos en que produce o no produce, porque como hemos visto en el último tiempo, el agua incluso es también bastante irregular desde el punto de vista de los procesos hidrológicos y más aún con el cambio climático, en que hemos visto largos periodos de sequía. Todo eso lleva a que tengamos que vivir esto que hemos llamado la transición energética. Es decir, ¿cómo pasas de un esquema basado especialmente en la quema de combustibles fósiles, unidireccional y bastante tonto, hacia un esquema nuevo en el cual, por una parte, tienes generación con energías renovables, irregulares, por lo tanto, y variables desde el punto de vista del momento en que ellas están en condiciones de producir energía, y al mismo tiempo, cómo le permites a los clientes el poder tener un rol distinto al que habían tenido, que era simplemente consumir, hacia un esquema en el cual ellos también puedan colaborar con devolver energía al sistema, con baterías, por ejemplo, en poder adaptar sus momentos de consumo para poder aplanar la curva de carga, es decir, el momento en el cual se producen los mayores niveles de consumo,
y por lo tanto generar enormes ahorros desde el punto de vista ambiental y económico. Ese ha sido el desafío de los últimos 10 años y tal como tú comentas, yo en mi columna decía, Chile empezó a mirar este desafío con mucho cuidado y con mucha dedicación hace 10 años, pero desgraciadamente no hemos avanzado ni de lejos lo necesario para estar adaptados y preparados para lo que van a ser los próximos 10, 15, 20 años. Ok, Rodrigo. Y a tu juicio, bueno, también lo decías en tu columna, no hemos avanzado lo suficiente. ¿Cuáles son los principales? Bueno, hay otros diagnósticos que también se hacen similar, o sea, Acera también hace el mismo diagnóstico, dice, no hay más diagnósticos, o sea, ya sabemos que para efectivamente descarbonizar necesitamos, creo, 22,5 gigawatts instalados adicional, de los cuales llevamos en construcción. Una idea, el sistema eléctrico nacional está con una capacidad teórica de producción del orden de los 20.000 megas. Habría que duplicar en los próximos años esa capacidad para poder avanzar hacia un esquema descarbonizado. Claro. Y en ese sentido, entonces, estamos más o menos de acuerdo en que el diagnóstico ya está hecho. La pregunta es cómo se hace, o sea, cómo pasamos del diagnóstico a la acción. Y ahí, tomándome tus palabras, ¿cuáles son los desafíos, si uno pudiera numerar, aparte de todo lo que nombras? ¿Por dónde partimos, digamos? ¿Por dónde se parte, digamos? En mi opinión, hay dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con volver sobre el esquema de fijación o creación de precios al interior del sistema. En la época en la cual dependíamos, aún más que hoy día, de los combustibles fósiles, era bastante fácil predecir o planificar cuáles centrales iban a ingresar, cuáles iban a producir, cuáles iban a ser despachadas, etc. Y la manera de fijarle precio, que en Chile es un criterio marginalista, es decir, el precio es fijado por la unidad más cara que esté produciendo en un momento determinado, funcionaba bien, o funciona incluso hasta el día de hoy en alguna medida bien, cuando estás quemando combustibles fósiles que marcan el precio. Si estamos pensando en el futuro, en que la mayoría de la energía va a ser renovable, es decir, de costo marginal cero, no es posible imaginarnos que vamos a poder financiar las inversiones de ese tipo de energía, pagándole a estas energías solamente el menor valor del marginal en un momento determinado, porque tal como está ocurriendo en el día de hoy, muchas veces ese marginal tiende a cero, justamente por la presencia de energías renovables. Por lo tanto, desde un esquema como el actual, en el que además de las distorsiones, que podemos hablar después, pero dejando fuera las distorsiones, el precio es marcado por el costo del combustible más caro en un momento determinado, versus el futuro, en el que no van a haber combustibles caros, sino que vamos a estar produciendo con el viento, el sol, es decir, con combustibles gratuitos. Evidentemente, la forma de financiar las inversiones no puede seguir siendo la de criterio marginalista, y esto no es algo que diga yo, que yo haya tenido una ocurrencia epifánica, sino que esto ha sido analizado por todas las más grandes universidades del mundo, por los principales reguladores de los países más desarrollados del mundo, en que todos concuerdan en que hay que variar desde un mecanismo en el que el precio se fija solamente por costos marginales hacia uno en que sea capaz de reconocer las inversiones en aquellos combustibles, en aquellos elementos que no tienen un precio marginal. Eso por un lado. El segundo gran desafío tiene que ver con lo que hemos denominado los recursos distribuidos. Hasta hoy día, la mayor parte de la energía se produce en un punto lejano al consumo. Imaginémonos el norte o el sur. Ahí se produce energía y se consume mayormente en la zona central del país. Eso tiene una serie de problemas. Por lo tanto, hoy día estamos avanzando hacia una mayor desconcentración o mayor distribución de los puntos de generación-consumo. Eso requiere, en forma indudable,
el que las redes de distribución eléctrica, las más cercanas a las casas, tengan la capacidad de ser verdaderos hubs en los cuales se pueda inyectar y retirar mucho más cerca de los puntos de consumo energía. Para lograrlo se requiere en forma indispensable algo que hemos venido discutiendo en Chile hace más de 10 años, que es una reforma profunda a la normativa de distribución eléctrica que estuvo pensada para los años 80, que fue estupenda para los años 80, pero que claramente 40 años después está totalmente sobrepasada por la realidad tecnológica. Ya, perfecto. No, gran tema. Vamos a dejar la reforma de distribución, a ver si la podemos tocar en el segundo bloque. Y respecto a lo que tú comentabas acá, que también tiene relación, digamos, ¿cómo estamos desde el punto de vista de institucionalidad? ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Cómo están? Ni siquiera la regulación es un tema, pero desde el punto de vista de institucionalidad, ¿cómo estamos hoy día, a tu juicio, para enfrentar estos desafíos que planteas? Digamos? A ver, solo para repasarlo con nuestros auditores que no necesariamente conocen en profundidad cómo funciona la institucionalidad energética en Chile. En Chile tenemos básicamente 4 grandes organismos institucionales en el mundo eléctrico, energético. Por una parte, el Ministerio de Energía, que es el policy maker, es decir, es el que plantea o tiene la obligación de plantear las grandes políticas públicas. En segundo lugar, el regulador tarifario y técnico, que es la Comisión Nacional de Energía. En tercer lugar, el fiscalizador e intérprete, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En cuarto lugar, un organismo que es cuasi regulatorio, es decir, no es parte de la organización del Estado, pero sin embargo tiene un rol fundamental, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que tiene como rol justamente establecer los criterios de despacho y los criterios de planificación del sistema. Y podríamos poner como un quinto a una suerte de tribunal o corte para resolución de conflictos en materia energética, que es el panel de expertos energéticos, antes eléctrico, hoy día también ven el tema de gas. Si tú me preguntas cuál es el organismo hoy día o la institucionalidad que está más al debe, en mi opinión es el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Por qué? En mi opinión, cometimos un gran error al momento de diseñar hace unos años atrás este nuevo esquema de coordinador de despacho. Y es que le incluimos en la normativa una responsabilidad personal de parte de los miembros del consejo directivo del coordinador, que implica que cuando llegue el momento de tomar decisiones, todo el incentivo está puesto en maximizar la seguridad. Las obligaciones del coordinador son 2. La primera es establecer un esquema de despacho económicamente eficiente, es decir, que la producción de energía sea la más barata en el corto, mediano y largo plazo. Y la segunda es hacer eso en condiciones de seguridad del sistema. Hoy día, cuando le has puesto esta responsabilidad personal, es decir, pueden ser demandados personalmente frente a una falla del sistema, los miembros del consejo directivo, has puesto un incentivo perverso en que ellos se ven tentados, obligados a maximizar el criterio de seguridad en contraste con el criterio de eficiencia económica. Si tú me preguntas, creo que la institucionalidad es hoy día uno de los grandes problemas en que Chile está al debe, y este punto en particular, la gobernanza del Coordinador Eléctrico Nacional, es, en mi opinión, uno de los grandes temas respecto a los cuales debemos conversar, debatir y eventualmente, en mi opinión, modificar. Ya, mira, excelente punto. Y eso que viene es un organismo que es recientemente creado, se formó ¿cierto? Es nuevo, muy nuevo, se formó de los antiguos centros de despacho, que eran los SEDEC, organismos privados, que ahora pasan a una institución de carácter público.
No vamos es a tomar este... público, ¿sí? solo dado que yo soy, como tú comentaste, director del Magíster en Regulación Económica, intento ser bien preciso en el lenguaje. El coordinador eléctrico no es exactamente público, pero sí tiene financiamiento público y está regulado de acuerdo a normativa de derecho público, pero no es público. No es público, perfecto. No, súper. Gracias por la precisión. No, Rodrigo, perfecto. Te voy a invitar a la segunda pausa y estamos de vuelta con el programa. Fantástico. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.